Buenas noches, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de estar acá. Bueno, yo creía que por dos razones iba a estar liberado de estar acá en el púlpito, ¿no? La primera porque le pedí a mi hermano, ¿cierto?, si quería tener a él, me dijo, puede tener usted, Pepe, bueno. Y la segunda, ¿no es cierto?, porque Kevin dijo que había como 30 coros. Le digo, vamos a pasar la hora cantando, ¿va? Y así me libero. Pero acá estamos. No es el hombre, no es el hombre, sino lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Pablo dijo, ¿no es cierto? Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Ah? Y esto debe ser así, lo debemos tener muy presente. Así que agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, por esta nueva oportunidad. Tampoco se me hace extraño este lugar. Esta tarde, hace pocas rato, estuve acá para los jóvenes, ¿no? Y deseamos que la palabra de Dios sea un motivo de bendición en medio de su pueblo. No debe faltar la buena palabra de Dios. La Biblia indica que por estos tiempos, ¿no es cierto?, dice que escasearía la palabra de Dios. Y a veces llega a ser una verdad, y esta verdad es triste, ¿no es cierto?, y lamentable en medio del pueblo de Dios. Muchas organizaciones, muchas cosas, ¿no es cierto?, pero cuando falta la palabra de Dios, que es lo que establece nuestras vidas, ¿no es cierto?, diríamos, estamos en problemas. Así que, ¿eh?, gracias, Señor, por este libro. Nunca debemos abandonar este libro. Es el que trae enseñanza, el que trae salvación. Como en esta tarde, ¿no es cierto?, mostrábamos a los chicos, si venimos acá, venimos a conocer de qué, a conocer de Dios a través de su palabra. Y Él tiene todas las respuestas para nosotros. Quiere ponerle un título en esta tarde, ¿no es cierto?, al mensaje, póngale así, reflexiones. Reflexiones. Y agradecer si alguno me acerca un poquito de agua. Es bueno hacerse reflexiones en nuestra vida, ¿no es cierto? Y muchas veces esas reflexiones van a través de algunas preguntas. El libro que tenemos en nuestra mano está lleno de preguntas y está lleno de respuestas. A veces el hombre pregunta a Dios, ¿no es cierto?, y Dios le da su respuesta. A veces Dios pregunta al hombre y quedamos siempre ya, no sabemos qué responder. Porque todas las respuestas con sabiduría, ¿no es cierto?, y con autoridad vienen de parte de Dios. Así que reflexiones, algunas reflexiones que van a ser importantes en esta hora. Todo esto lo saqué, ¿no?, de este libro que ha llegado a mis manos, me lo han obsequiado y del cual estoy muy agradecido. Gracias. Gracias. Y estas reflexiones, ¿no es cierto?, y estas preguntas pueden ser en esta noche tanto para los que son creyentes, hermanos, para alguno que puede estar entre nosotros y no conoce al Señor. Y lo primero que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, en esta tarde se lo decía a los jóvenes, tener un agradecimiento muy especial a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, por dos razones muy en especial. Por darnos una razón para vivir y por darnos una razón para morir. ¿Qué le parece? ¿Será bíblico esto? Usted tiene una razón para vivir, y tiene una razón para morir. ¿Sabe qué? Que el hombre sin Dios, el hombre común, ¿no es cierto?, el transeúnte que está afuera, y no quiero decir solamente afuera de este local, porque puede haber alguno acá, ¿no es cierto?, que no tiene a Cristo en su corazón. Y es importante estas dos cosas, una razón para vivir y una razón para morir. Hay muchos, ¿no es cierto?, que en este mundo se afanan por muchas cosas. ¿Y cuál es la razón? Para un día dejarlo todo e ir a la eternidad que no conoce. Y encontrarse, ¿no es cierto?, con un juicio para su vida eterna. Y esto es lamentable. Así que nosotros, hermanos, tenemos una razón para vivir y una razón para morir.
el salmista en su consideración más profunda dice en el Salmo 13:6, cantaré a Jehová porque Él ha hecho, ¿qué cosa? Ha hecho bien a mi vida. Nos ha dado una razón para vivir, hermanos. Nos ha dado una razón para morir. ¿Ah? ¿Sabe qué, querido? Que nuestra vida transcurre. Quiero decir que pasan los años en el bien que Dios ha puesto en nosotros. Ha hecho bien. Y yo puse acá entre paréntesis, no mal, ¿no es cierto? Como dice Juan, capítulo 10, verso 10. ¿Ah? Dice que el ladrón ha venido para matar y hurtar y destruir. Pero dice el Señor Jesús, mas yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que esa vida sea ¿qué? En abundancia. Qué lindo. ¿Está contento usted? Una razón para vivir. Una razón para tener vida. Estos días comentábamos, ¿no es cierto?, siempre que parte un hermano nuestro a la eternidad, y comentábamos lo de mamá de Zulma, ¿no es cierto?, la abuela acá de Mariana y de Ariel, y decíamos, no, bueno, el consuelo que nos queda es saber que ella está en dónde, está con el Señor. Una razón para vivir en este mundo, hermanos, y para morir, pasar por la muerte y vivir junto a Cristo en la eternidad. Volviendo a la razón para vivir o para morir, Pablo lo expresa así. ¿Ah? Vamos a ir a la palabra, Filipenses capítulo 1. La carta a los Filipenses, esta carta tan especial también para la iglesia, ¿no es cierto? Versículo 1, verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está seguro, ¿no es cierto?, de ser lo que es, como un hijo de Dios y cómo ha servido a Dios. Y dice, yo quiero magnificar a Cristo y será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No están acá las dos cosas que veníamos diciendo, hermanos, una razón para vivir y una razón para morir. Y Pablo las tiene. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrechez, teniendo deseo, dice, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y se arma un conflicto en la vida de Pablo, ¿no es cierto?, por estas dos cosas que él está razonando y que está pidiendo. Y dice, si quedo acá es por el favor de la obra y para que otros lleguen a conocer a Cristo. ¿Ah? Y ay de mí, dijo Pablo, ¿no es cierto?, porque dice, necesidad me es impuesta de una cosa. ¿De qué? De predicar el evangelio. Y ay de mí si no lo hiciere, dice Pablo. Y entonces dice, si estoy acá es por el beneficio de la obra. Pero para mí sería mejor una cosa. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo me lleve. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo ha sido puesto en estrechez de estas cosas y lo está pensando y dice, Señor, hágase tu voluntad. ¿Ah? Si debo quedar, solo pido fuerza, ¿no es cierto?, para seguir obrando como lo estoy haciendo. Así que esta es la resolución de Pablo en su vida, la cavilación, podríamos decir, en su mente y en su corazón. ¿Qué pasaría con él? Pero dijimos que haríamos algunas reflexiones, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer a través de algunas... ¿Tiene preguntas, María? ¿Y tiene respuesta? Claro, la Biblia está llena de preguntas.
Y qué importante. Y de hecho, ¿no es cierto? Muchas veces a nosotros nos hacen algunas preguntas, ¿no es cierto? Interesándose por saber alguna cosa. ¿Qué le parece? ¿Será bueno hacerse preguntas en esta vida? Claro que sí. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Dejo de hacer esto o lo sigo haciendo? ¿Voy con tal persona que me invitó a cierto lugar o no voy? ¿Cuántas preguntas en nuestra vida? El diccionario, sobre esta palabra, ustedes siempre me van a escuchar decir esto, ¿no? Que voy al diccionario. Yo soy bastante, y me cuesta muchas cosas. Pero a mí, uno de los grandes referentes en mi vida, que fue don Silvestre Romano, él me dijo, hermanos, él nos decía todo, perdón, hermanos, al lado de la Biblia, un diccionario, un buen comentario, ¿no es cierto? Y una concordancia. Es bueno. Saben mucho, tienen que ir al diccionario y aprender el significado de la palabra. Y dice lo que es el diccionario sobre esta palabra, la pregunta, demanda o interrogante, que formula alguno para que otro la responda. ¿Escuchó bien? ¿Lo entendió? Demanda de alguno que hace una pregunta y está esperando de otra persona que la respuesta. ¿Estará esto en la Escritura? ¿Qué le parece? Vamos a Primera Reyes. Estoy comentando un poquito, ¿no es cierto? Antes de llegar al final y entrar en el tema, ¿no es cierto? Aquellas reflexiones que pueden ser positivas para nosotros. Primera Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Qué lindo, ¿no? ¿Qué fama sientes tú en el mundo? ¿La fama de que otro te palmea el hombro? ¿La fama por lo que tienes? ¿La fama por lo que has alcanzado un título, un estudio o por cualquier otra cosa? La mejor fama que un cristiano puede alcanzar en su vida es la fama que Dios va a confirmar en su vida, como fiel a Dios. Y dice, por el nombre de Jehová, vino a probarle, ¿con qué? Con preguntas difíciles. Hay preguntas que son difíciles. Hay preguntas que a lo mejor te las hace alguno y decir, encoge los hombros y decir, qué sé yo. Y no nos demos ese avión, ¿no es cierto? Cuando vamos a averiguar. Dice, vino a preguntarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, quiere decir con muchas otras personas, con camellos cargados de especias y oros en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Quiere decir que se abrió, que él hizo un montón de preguntas a Salomón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo nada, hubo que el rey no le contestara. ¿Por qué habrá sido que Salomón le contestó todas las preguntas que traía la reina de Saba? ¿Qué le parece? ¿Cómo? Exactamente. Porque cuando Salomón va a ser establecido como rey, Dios le dice una cosa a Salomón. Escoge qué cosa, lo que quieras que te dé. Y entonces Salomón dice, pidió riquezas, pidió todo lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría para conducir a un pueblo tan grande como el de él. Que a veces dice que no sabe ni entrar ni salir. Y le dice Dios, por cuanto has pedido esto, ¿no es cierto? También te será agregada todas las demás cosas. Qué importante. Sabiduría de Dios. No de este mundo. Sabiduría de Dios. Y dice que esta mujer vino a él, ¿no es cierto? Con una inquietud en su corazón. Seguramente le habrá preguntado, ¿por qué toda esta riqueza? ¿Por qué tanto tu nombre se ha difundido por el mundo? Es que Dios le hizo una promesa a Salomón, ¿no es cierto? Por cuanto has pedido estas cosas,
esta cosa, sabiduría, yo te daré todas las demás. Y se fue extendiendo esto, y ella llegó con muchas preguntas a Salomón. Y bueno, él dice, le respondió a todas ellas las preguntas, ¿no? Aquí encontramos un caso, ¿no? De preguntas y respuestas. Vamos a Jeremías, el libro de Jeremías, Isaías, Jeremías 38. Hay un caso de un rey Sedequías allí, y dice así, verso 14, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y bueno, sigue el pasaje, ¿no? Interrogando a aquel hombre y por la pregunta que le había hecho, ¿no es cierto? Y le pide que no le encubra ninguna cosa. Qué lamentable, ¿no? Cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿no es cierto? Y a veces por cuestiones, ¿no es cierto? Quisquillosa, podríamos decir. Y algunos responden, ¿no es cierto?, con mentira, otros con hipocresía, o respondemos nosotros a otros. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, lo que pasó es que acá y lo acomodamos así más o menos. Y acá el profeta, el rey Sedequías le dice a Jeremías, que era el profeta en ese tiempo, te voy a hacer una pregunta. No me encubras ninguna cosa. Seguramente, si usted sigue leyendo el capítulo, ¿no es cierto?, lo que le respondió Jeremías no era de la conveniencia de este hombre. Pero cuando un hombre era tomado por Dios, ¿no es cierto?, para dar respuestas a las demandas del pueblo de Dios, él tenía que decir, ¿qué cosa? Lo que Dios le irá si le dirá. Todas las palabras que yo te he dicho, y ninguna de ellas puede faltar. ¿Qué situación para los profetas? ¿Qué situación para estar acá adelante, hermanos? Y no faltar a la palabra de Dios. Y no faltar al pueblo de Dios. Y no podemos jugar con la palabra de Dios. Acá se viene a decir lo que Dios dice y nada más. Nos guste o no nos guste. Esa es la palabra de Dios. Y muchas veces esta palabra de Dios choca contra nuestros principios y nos quiere dañar, ¿no es cierto?, el orgullo y la altanería. Dios ha dicho, no faltarás a mis palabras. Bueno, aquí encontramos, ¿no es cierto?, preguntas y respuestas. También está la razón que dice que muchas preguntas son respondidas con ¿qué? A ver si alguno lo sabe. ¿Cómo? Con otra pregunta. Exactamente. ¿Lo ha escuchado usted decir alguna vez eso? Muchas preguntas son respondidas con otra pregunta. A mí me ha pasado. Ya ha venido alguno y me ha dicho, te quiero hacer una pregunta, pero uno más o menos sabe de qué fuente viene y por qué viene la pregunta. ¿Ah? Y entonces, antes de dar la respuesta, a lo mejor a usted le ha pasado también. ¿Qué es lo que le decimos? ¿Por qué me haces tal pregunta? ¿Ah? Y esto está en la Biblia también. San Mateo, capítulo 21. Mire con quién se la vinieron a jugar, ¿no? Nada menos que con el Señor Jesús. Mateo 21, dije, verso 24, dice, podríamos leer el verso 23. Cuando vino al templo, hablando del Señor Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Siempre ellos se acercaban al Señor no para aprender, no para corresponder, ¿no es cierto?, con lo que Él enseñaba, sino para contradecir, dice, para atentarle al Señor. ¿Por qué hacían esto? Porque nosotros leemos en Juan capítulo 1, verso 2, y que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ellos se basaban en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y allá en Isaías y en otros pasajes les enseñaba que iba a venir el Mesías.
pero no lo tomaron en cuenta. Y cuando vino el Señor Jesús, no creyeron en él, no le aceptaron como el verdadero Mesías. Y entonces ahora está el Señor presente, ¿no es cierto?, en la tierra con su ministerio, y ellos vienen para instigarle, para meterle, como decimos nosotros, el cuchillo en la panza, ¿no es cierto?, y para tentarle. Y dice, verso 24, dice, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también haré otra pregunta. ¿Había respondido el Señor la pregunta? No la había respondido. ¿Ah? Dice, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Nada menos que al Señor le vas a jugar la pulseada. Dice, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, no lo sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los ancianos y los sacerdotes interrumpieron la enseñanza de Cristo para preguntarle, ¿no es cierto? Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y tres cosas le querían decir al Señor Jesús. ¿Qué autoridad tienes para enseñar? ¿Qué autoridad tienes para hacer los milagros? ¿Qué autoridad tienes para purificar el templo? Porque ellos se creían, ¿no es cierto?, que era el templo de Salomón, ¿no es cierto?, y que les pertenecía y que ellos manejaban todas las condiciones allí. Y se acuerda cuando el Señor entró en el templo un día, y dice que echó un azote de cuerda, un latigazo, podríamos decir, y volcó las mesas de los cambistas y dijo una cosa, esta casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cuevas de ladrones, cuevas de ladrones. Y ahora venían a decirle, ¿con qué autoridad purificas el templo? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad haces los milagros? Es que se sentían celosos de no poder hacer lo que el Señor hacía. Ellos andaban con la ley acá bajo el brazo, ¿no es cierto? Y creían que con eso ya eran todo. Y que tenían autoridad para mandar al pueblo y para imponer, como dice la Escritura, cosas que imponían sobre otros, dice, cuando ellos con este dedo ni siquiera las querían hacer ni moverlas. Y ahora se encuentran con la horma de su zapato. Y le vienen a hacer, instigándolo al Señor, le vienen a hacer preguntas, ¿no es cierto? Señor, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces lo otro? Y el Señor dice, yo tampoco les voy a responder la pregunta de ustedes. Una pregunta, ¿no es cierto? No respuesta. Y a veces una pregunta se responde con otra pregunta. El Señor sabía de qué fuente provenía la pregunta. Y nada menos que al Señor, ¿no es cierto? Le vienen a hacer esta pregunta. ¿Qué le parece? Si me la hubieran hecho a mí o si se la hubieran hecho a ustedes, hermano, a lo mejor entrábamos en la duda, ¿no es cierto? En la confusión. Pero el Señor sabía de dónde venía esta pregunta y por qué venía esta pregunta. ¿Qué le parece? ¿Sabrá el Señor, hermanos, todas nuestras preguntas y nuestras cosas antes que lleguen a Él? Salmo 139. Salmo 139 dice, versículo 4. Podríamos leer verso del 1, leamos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Justamente estoy preparando unos mensajes para la conferencia en Mendoza y una de las peticiones que David hace son sobre 5 peticiones, ¿no? Examíname, corrígeme, enderezame,
enséñame. ¿Ah? Y dice el salmista, examíname o examina, tú me has examinado, perdón, y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjese y vaya formulándose en su mente si en alguna cosa podemos escapar de la presencia de Dios, que Él no la sepa. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no están las palabras en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y vinieran a indagarle al Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sabe el Señor de antemano lo que ellos le venían a preguntar? ¿Sabía el Señor con qué intenciones lo estaban haciendo? ¿Ah? Y el Señor los deja que vengan nomás, ¿no es cierto? Y después que ellos hacen la pregunta, el Señor les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes me la responden, yo les voy a responder a ustedes. Entonces el Señor les hace otra pregunta, la cual queda sin respuesta. Y puse yo acá como una cosa que el Espíritu traía en mi corazón. Los pescadores quedaron pescados. ¿Qué le parece? Los que venían a pescar al Señor, a tramarle, ¿no es cierto?, una trampa, a tenderle una trampa, ellos quedan pescados. Algunos ejemplos más para irnos llegando al final. ¿Ah? El libro de Job está lleno de preguntas. ¿Ah? Está lleno de preguntas. ¿Cómo comienza el libro de Job? A ver. ¿Ah? El Señor le hizo una pregunta, dice a los que venían allí. ¿Y a quién se la hizo? ¿De dónde? ¿De dónde vienes? ¿Ah? El Señor le hace la pregunta, ¿no es cierto?, a Job. ¿De dónde vienes, Satanás? ¿Y qué le dice el diablo? De rodear la tierra y de andar por ella. Y yo puse entre paréntesis algo que me parecía, ojo con el enemigo, porque no se queda. Él está dando vueltas. Y dice, rugiente, mirando a quién devorar. ¿Ah? El Satanás, bien digo, no para. Y dice que el Señor le hace una pregunta. Allí tenemos una pregunta. ¿De dónde viene Satanás? ¿Ah? Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y como le dije, él no para. Una pregunta, ¿no es cierto? Y una respuesta. Ahí está. El Señor hace la pregunta, Satanás da la respuesta. Pero llegamos a Job, capítulo 9. Este sí lo vamos a buscar, ¿no es cierto? Job, capítulo 9. A ver si alguno, quiero saber si están despiertos, ¿no? Capítulo 9, verso 3 y 4. A ver quién me lo lee. Muy bien, qué versículo, ¿no? ¿Y cómo termina estos versículos? ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? Esto no quiere decir, hermano, ¿cierto?, que yo me voy a parar acá y voy a insultar a Dios levantando la mano. Eso no quiere decir solamente eso, lo podría hacer. Yo he visto a muchas personas, ¿no es cierto?, hablar de Dios y se sacan la gorra y lo pisotean e insultan contra Dios. ¿Sabe qué? A veces nos podemos endurecer sin hacer eso contra Dios. No obedecemos sus leyes. No estamos andando como Él nos mata. Y lo digo para mí, hermanos. Y esto es endurecerse contra Dios. Pero dice, si quisiera contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Job está cavilando de esta manera y aún está en el principio de su dolor y razona de esta manera. Si yo fuera Dios y él me hiciera 1000 preguntas, quizás ni una podría responderle. Pero pasamos a Job, capítulo 23. Mire cómo cambian las cosas. Job ya está en un tiempo andando en su dolor, ¿no es cierto?, en su angustia, pareciera que no encuentra respuesta. Y mire lo que dice el capítulo 23, verso 1 al 7. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido.
¿Quién me diera, dice, saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de amargura. Y sabría que lo que él me respondiese y entendería lo que él, perdón, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No antes él me atendería. Allí el justo razonará con él y yo escaparé para siempre de mi juez. Está diciendo Job, ¿no es cierto? Como que iría al trono de Dios. ¿Dónde lo encontraría? Dice. ¿Es bueno que el pecador se acerque delante del trono de Dios? Claro que sí, es muy bueno. ¿Ah? Para pedir perdón, para reconocer a nuestro Dios. Y Job lo dice acá, pero Job está elevándose un poquito en su razonamiento. Y dice, yo iría y les pondría mi causa y él me tendría que escuchar. ¿Ah? Y dice, y me tendría que dar razón a la justicia mía. ¿Ah? ¿Ah? Porque claro, el Señor empezó allá en Job capítulo 1, ¿has visto a mi siervo qué? Job, ¿cómo era? Justo. ¿Ah? Y él parece que esto lo creyó, porque al último llega a decir, Señor, después que pasa por todas las cosas, y que como vamos a ver enseguida, ¿no es cierto? El Señor le hace razonar a Job. ¿Ah? Sobre las cosas de Dios y sobre el Dios que él tiene. Y cuando termina ya dice, yo de oído te había. Ahora mis ojos te ven. Tengo clarito todas las cosas. Ahora, claro, es muy diferente tocar de oído a ver las cosas. Y paso al último razonamiento, Job, capítulo 23, dije, ¿no? No, Job, capítulo 38, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Job? Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Ah? Los amigos de Job han disertado. Job también ha puesto su razonamiento. Y como dijimos allí, si yo pudiera encontrar a Dios, iría hasta donde Él está y Él se tendría que sentar en un paquito y escucharme porque yo le haría preguntas y al último Él razonaría conmigo y me daría la razón. Y yo sabría libre de todo juicio. Pero lo deja nomás el Señor, ¿no? Como nos deja muchas veces a nosotros. Y empieza el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, allí estaba el Señor. ¿Dónde estará Dios para que yo vaya a Él y lo encuentre? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esos somos los hombres. Ahora, ciñe como varón tus lomos. ¿Y qué dice? Yo te preguntaré y tú me responderás. Ajá. Cuando viene la pregunta de parte de Dios, ¿qué vamos a responder, hermanos? ¿Sabemos cómo vamos a responder? ¿Ah? Y le dice el Señor a Job para hacerlo reflexionar. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién, dice, ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró, dice, con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y así sigue argumentando Dios delante de Job. ¿Y qué le dice Dios? Respóndeme si puedes. ¿Y lo puede hacer Job? ¿Lo puede hacer? No, no tengo respuesta, Señor. Yo no estaba allí. Esta tarde hablábamos con los jóvenes, ¿no es cierto? Dios es un Dios soberano, creador y sostenedor de todas las cosas. Y es único. Es único. No hay otro con Él. Es irrepetible nuestro Dios. Porque Él es el hacedor y sostenedor de todas las cosas. Y Dios le hace esta pregunta y dice que Job, después de esto, cae. Queda convencido. Sí, Señor. Yo de oídas había oído algo de ti, pero ahora mis ojos
ven claramente todas las cosas. Quiero terminar, ¿no es cierto? Dijimos que íbamos a reflexionar con algunas preguntas. Y traje algo que literalmente lo voy a leer de este libro, ¿no es cierto? Porque me impactó. ¿Ah? Dice, de aquí a 300 millones de años, ¿qué será lo único importante? No sé si usted alguna vez lo pensó. Esto me impactó. De aquí a 300, porque somos eternos, hermano. Y vamos a vivir de aquí a 300 millones de años. No se complique la vida con esto, créalo al Señor. Esa eternidad la sostiene Dios y Él nos va a dar estas cosas. Pero dice, de aquí a 300 millones de años, ¿qué será lo único importante? ¿Importará cuánto dinero ahorró? Ya estamos en la eternidad. ¿Importará qué estilo de auto conducía? ¿Importará si su equipo ganó el campeonato de fútbol o el baloncesto ese año? ¿Importará con qué chica fuiste a la cena del fin de año? Váyase formulando estas reflexiones en su mente, tanto para una persona creyente como para un inconverso, si en esta noche lo hay acá. ¿Qué va a ser lo que va a importar en esa eternidad aquí a 300 millones de años? La cosa que importará será si está en el cielo o está en el infierno. Si esto es lo único que importará, entonces deberá ser una muestra, deberá ser una de nuestras más grandes preocupaciones ahora, en este momento. ¿Qué va a pasar en la eternidad conmigo? ¿Dónde voy a estar? La luneta de nuestra camioneta tiene esta reflexión. ¿Dónde pasará la eternidad? Estamos haciendo una madera ahí para la iglesia de Mendoza y le vamos a poner esta palabra, porque es reflexiva. Ahí está. ¿Dónde pasará la eternidad? Y hablando como creyente, yo agregaría otra cosa. ¿Y cómo lo vamos a pasar en la eternidad? Porque nuestra eternidad está relacionada con lo que nosotros somos ahora. Eso lo dice la Biblia. Dice, la verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy que tendrá relevancia dentro de más de 300 millones de años? Segunda Corintios, capítulo 5, verso 10, nos asegura, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una reflexión para nosotros, queridos hermanos. Para mí, el primero, ¿qué estás haciendo? Y a veces el Señor me lo ha dicho, al oído y en secreto. ¿Qué estás haciendo, Pepe? Cuando mi camino ha querido soslayar la verdad. ¿Crees realmente como seguidor del Señor Jesucristo que habrá un día en que estarás parado frente a su trono? Dice, cada uno de nosotros estará cara a cara con el Dios de este universo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar eso? ¿O vivimos tan deliberadamente, podríamos decir, tan ocupados en este mundo que no pensamos que mañana puedo estar en la presencia de Cristo y estar frente a Él? Dice, ¿crees que importará si con de nuevo compartiste tu fe con inconversos? Si lo contaste a un mundo perdido acerca de la única respuesta para el alma, Jesús, tengo un folleto. El otro día viajaba con María a tener a ver a un médico y después que nos atendió siempre llevo un folleto y se lo doy. Ustedes saben que estos médicos siempre están en algunas prácticas raras. El asunto es llegar con la palabra de Dios, no nos importa lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, sino que nos importa lo que el Señor ha mandado y el mandamiento que nos ha dado. Y saco un folleto porque antes de salir decía la solución para Argentina.
Jesucristo. Es la solución para el hombre. A esto ya no debemos solución, pero nosotros debemos predicar esa solución, que es Cristo Jesús. Dice, sí, importa, ¿no es cierto?, que hagamos esto. Importa si compartirles lo más precioso que tienes con la mayor cantidad de personas posible. Quiere decir que es importante. Y voy terminando. Yo me he visualizado parado frente al trono de Dios y creo que me voy a dar cuenta de algunas cosas. Como si dijera el escritor, ¿no es cierto? Yo me hago la idea de estar parado delante de mi Señor. Y allí empiezo a descubrir muchas cosas que pueden ser importantes para mi vida. Y es bueno hacerlo, hermano. Cuando mire a Jesús, creo que comprenderé que es mucho más real de lo que lo imaginaba. Me sorprenderá lo pecador e inmundo que soy cuando esté ante su perfecta santidad. ¿Qué será el día que estemos con el Señor? ¿Cuántas cosas comprenderemos? Pero hay una cosa, hermano, que debemos reflexionar, que hoy estamos acá y hoy es la oportunidad en nuestra vida, tanto para transmitir el Evangelio como para vivir una vida santa delante de Dios y delante de este mundo. Dice, quedaré perplejo al ver la hermosura del cielo, más allá de lo que pueda haber soñado, pero también creo que en el cielo lamentaré no haber hablado más mientras estuve en la tierra. Dije alguna reflexión para nosotros. ¿Qué haremos? ¿Cuál será la pregunta durante la eternidad? Allá en 300 millones de años, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? ¿Qué importaba? ¿Qué importó en nuestra vida? Nos haremos esta pregunta: ¿cuánta plata junté? Y no estoy criticando sobre el dinero. Ojalá el Señor me diera un bolsillo así lleno de dólares, pero para servirle a Él, ¿no? ¿Qué será más importante allá? ¿La profesión que adquirí? ¿La casa? ¿El auto? Y tantas cosas. Y nos dice acá, la pregunta única será si estás en el cielo o estás en el infierno. Piénselo usted. Dejo esta reflexión esta noche. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Para qué estoy preparado? ¿Para dónde voy? En esta hora que estoy viviendo en el mundo. Quiera el Señor bendecir su palabra en esta noche y que podamos hacernos estas reflexiones, hermanos, y estas preguntas. Es bueno pararnos en nuestra vida y hacernos algunas preguntas, si realmente estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que le agrada o no. Venía para acá y al ver un vecino ahí, le decía a mi señora, pensar que está en la eternidad, un pariente del vecino. Y yo hace muchos años le había hablado del Señor acá. Y hablando del Señor, él me dice, ¿será, dice, positivo esto que estoy haciendo, Pepe? El hombre hacía mucho dinero y mucho trabajo. Y yo le dije, esa pregunta, ¿no es cierto? Hágasela a usted y reflexione para adentro. Y yo le hago una pregunta, ¿por qué me lo pregunta usted? Porque no estoy seguro de eso. Y a partir del hombre, nunca supe que dijera, ¿no es cierto?, que había recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. Ya partió de la eternidad. ¿Qué preguntas estará haciendo él? ¿Cuál será la reflexión en su vida? Que el Señor nos ayude, hermanos. Como hijos de Dios, y si hay alguno entre nosotros que no conoce al Señor, hágase la pregunta, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si junto a Cristo o en un infierno ardiente donde sufrirá por una eternidad. A Él sea la gloria, la honra. Amén.